Ya les dije, tómelo como que es una plática, un intercambio de conocimientos, y cuando yo les pregunte, Ya entró a Derecho Procesal de Trabajo. hagan casi cuenta que es su cliente el que les está preguntando, ¿oyeron? Gracias. Se encontró, sí estaba el link ahí entonces. Buenas noches. Ajá. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Vamos a hablar unos 45, 50 minutos sobre el pequeño repaso. Se dieron cuenta que el día miércoles estuvimos hablando sobre las diferencias específicas de una relación laboral, de una relación civil y mercantil. Pero un servidor de ustedes siempre inicia con un breve repaso de 5 minutos y siempre les pregunto a ustedes para que pues podamos ir intercambiando. ¿Alguien que me quiera platicar rápidamente de lo que vimos el día miércoles, jóvenes, con toda confianza? De a uno por uno, por favor, de a uno por uno. Una de las cosas que vimos que la carga solo recae en el patrono. Ok, la carga. ¿Alguien más? Adelante, Mario, y buenas noches. Buenas noches. Pues vimos lo que era la relación laboral. Mencionó lo que era la relación civil, la mercantil y la laboral y nos enfocamos en esa. Y básicamente era que estaba en el artículo 18 del Código de Trabajo y mencionaba que para identificar una relación laboral tenían que haber 6 aspectos. El primero era que había un vínculo jurídico económico. El segundo que era mediante el patrono y el trabajador. El tercero es que había un intercambio de servicios. El cuarto, bajo una dependencia continuada. El quinto, que era bajo una dirección inmediata. Y el sexto, que era a cambio de una remuneración económica. También mencionó, pues, eso fue el centro de toda la clase, básicamente. Muchas gracias, Mario. Y efectivamente vimos que cuando llegue al bufete de ustedes, una persona diciéndole o comentándole que de una u otra manera fue contratado bajo ciertas características, bajo ciertos lineamientos, y pone a conocimiento o somete a su consideración que ese caso, ustedes como abogados, Dios mediante, van a decir, bueno, entonces esto creo que nos podemos ir específicamente por un juicio ordinario laboral, porque hablamos que el juicio ordinario laboral es un juicio eminentemente de conocimiento. Cuando hablamos de un juicio de conocimiento, ¿a qué nos referimos? Nos referimos específicamente a que en juicio debe de ser probado todo lo que nosotros argumentemos. Entonces, nos centramos en la relación laboral como tal, muy buen análisis, Marjorie, en donde para que podamos establecer si el caso que nosotros vamos a judicializar o vamos a llevar a los tribunales, lo debemos de presentar ante un juzgado eminentemente laboral, ante un juzgado civil, va a ser el análisis de esos 6 elementos. Y ya en juicio como tal, ya vamos a ir viendo los pasos como tal de un proceso, vamos a ir viendo cómo sea un proceso. Les dije el primer día de clases que si alguien conocía el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, pues la mayoría me dijo que no, uno que otro me dijo que sí, y les recomendé y sigo recomendando que por favor vayan a las audiencias. Ustedes vayan con el comisario, vayan con el oficial. Bueno, primero tienen que hablar con el comisario. Pues obviamente ustedes le hacen ver que ustedes son estudiantes del 7º semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y que solicitan pues presenciar una audiencia para efectos de académicos, y obviamente le piden permiso al juez, a las partes. Ya vamos a ver partes y sujetos procesales que en su momento vamos a diferenciar, y pues obviamente ustedes puedan presenciarla, porque yo como lo he venido haciendo, voy a trasladarles lo teórico, pero ya lo técnico lo van a ver ustedes.
Entonces, efectivamente, Marjorie, esa es específicamente la génesis o el éxodo o el fin primordial de una relación laboral per se como tal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros llegamos específicamente a los tribunales de trabajo y previsión social? Bueno, lo que nosotros hacemos es venir y específicamente ya tuvieron un poquito más de una semana, alguien que me ubique y que me diga cuáles son los convenios de gobernanza de la OIT, por favor. Jóvenes. A ver, Licenciado, dígame, Víctor, buenas noches. buenas noches. Fíjese que yo encontré el convenio 81 sobre la inspección de trabajo, el 122 sobre la política del empleo, el 129 sobre la inspección de trabajo en la agricultura, Así es. el 144 sobre la consulta tripartita. Esos son los convenios de gobernanza como tal que ustedes nunca deben de perder de vista. Es decir, cuando ustedes, Dios mediante, se sometan a su examen técnico profesional, a ver, prácticos, sabemos abogados que les preguntamos, hábleme de la OIT. ¿Qué sabe de la OIT? Ustedes se deben de desenvolver en ese aspecto. ¿Por qué convenios de gobernanza? Porque los haya o no los haya ratificado el país, sí o sí, o solo sí, por el solo hecho de estar adscrito específicamente a la Organización Internacional del Trabajo, deben de darle cumplimiento a esos acuerdos o a esos convenios. Por eso, de una u otra manera, es importante que ustedes lo lean. Gracias, Víctor. No sé, Víctor o alguien más tuvo la oportunidad de ver los convenios fundamentales. Adelante, Mario. Son 8. Sí, está el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, el convenio sobre el trabajo forzoso de 1930, el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de 1957, el convenio sobre la edad mínima de 1973, convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999, convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación, 1958. Y ahora sigo. ¿Son esos? Sí, así es. Gracias, Mario. Si ustedes se dan cuenta, son 8, algunos establecen 9 convenios, pero son 8 convenios fundamentales. ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes, Dios mediante, cuando litiguen, tienen que tener un litigio ya diplomático, un litigio de altura. El juicio ordinario laboral se lo van a aprender, acá se lo van a aprender, pero ya lo vamos a ir explicando conforme al artículo 332 del Código de Trabajo, que es donde empieza el juicio ordinario en adelante, que son los registros de la demanda. Al juez ustedes le presentan una tesis, le presentan una ponencia. Yo sé que a lo mejor ya lo saben, pero quiero que tengamos claro cuál es el objeto primordial del derecho procesal del trabajo. Derecho procesal del trabajo es el desarrollo de todo el juicio ordinario laboral. Y el desarrollo de todo el juicio ordinario laboral específicamente es el desarrollo de los pasos, de las secuencias, de los procedimientos con que se van a realizar todas y cada una de las fases del proceso. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde ustedes van a poder invocar estos convenios internacionales? ¿En dónde ustedes van a poder invocar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Convención de Venezuela de los Derechos Tratados, cuando de una u otra manera ustedes lleguen a el diligenciamiento del proceso? ¿A qué me refiero? Me refiero a que ya vamos a ver, sea el apersonamiento, sea el juez le dice a ustedes específicamente si ratifica, modifica o amplía su demanda. Ustedes en el momento de ratificar proceden un paso procesal, pueden tomar una actitud que ahora vamos a ver en su momento, pero cuando el juez les dé la palabra a ustedes como abogados, por eso es muy importante que ustedes en su escrito inicial, si van a defender al trabajador, hagan un análisis sobre
bloque de constitucionalidad, control de constitucionalidad, control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera y el único momento en donde ustedes van a poder explicarle al juez. Y con sus palabras, no importa si nos confundimos, porque ya lo dije el primer día de clases, aquí estamos para aprender. Y si nos vamos, reímos de todos. Y si vamos a aprender, todos vamos a aprender de todos. En ese sentido, a ver, Josué Mendoza, muy buenas noches. ¿Tuvo la oportunidad de leer algo de esas tres instituciones que les pedí que leyeran? La verdad, Rick, no. Solo me enfoqué en lo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también nos dejó que viéramos eso. Me quedó la duda cuando estábamos hablando sobre lo de la Constitución, que usted dijo sobre ese artículo, qué valía más, qué valía ese acuerdo. Entonces, siempre he tenido esa discrepancia entre la Constitución y nuestra mater, sobre la ley. Pero estos acuerdos vienen para mí, todavía me cuesta comprender por qué es mayor que nuestra Constitución. Ok. Adelante, Víctor. Fíjese, licenciado, que yo sí investigué acerca del control de constitucionalidad y todo lo relacionado a eso. Y encontré que el control de constitucionalidad básicamente es un sistema o esos procedimientos destinados a proteger el orden constitucional y a que no existan dentro del ordenamiento jurídico normas contrarias a la Constitución. Dentro de esos está la garantía constitucional de inconstitucionalidad de leyes. Aquí se encuentra el sistema mixto, el difuso y el concentrado. Mientras que el control de convencionalidad en sí son esas normas y los principios que se deben cotejar o a los que se debe someter el control de constitucionalidad. Es decir, esos principios fundamentales que se encuentran establecidos en los convenios o en los tratados. Mientras que el bloque de constitucionalidad en sí está compuesto por normas y principios que, sin aparecer formalmente dentro de la Constitución, son utilizados como parámetros de control para las leyes. En sí, eso es. Muchas gracias. Por orden, levantó primero la mano Catherine y después Marjorie. Buenas noches, licenciado. Sí, yo de hecho leí un poco sobre el bloque de constitucionalidad y este hace referencia, lo mismo que decía el compañero, hace referencia a las normas y a los principios que no están formalmente aplicados en la Constitución, pero sí han sido integrados de alguna u otra forma. Y estos también se aplican en las resoluciones judiciales. Y algunos de los artículos que podemos encontrar que hacen referencia al bloque de constitucionalidad fueron, creo que los vimos en la clase anterior, que fueron el artículo 44, el 46 y el 175. Ok, vamos a poner ejemplos. Gracias, Catherine, fue verdad. A ver, Marjorie. Sí, para complementar lo de los compañeros, básicamente el bloque de constitucionalidad era un conjunto de normas, ¿verdad? Tomando en cuenta también tratados, jurisprudencia y leyes que, como se mencionaba también, no aparecen textualmente en la Constitución, pero sí tienen una jerarquía similar, digamos, a la Constitución. Y también, pues, deduje yo que se podían mencionar las leyes de carácter constitucional en Guatemala. No sé si entran en este bloque de constitucionalidad, que sería la Constitución, la ley de amparo, la ley electoral y de partidos políticos, la ley del orden público y la ley de emisión de pensamiento. Ahora, cuando hablamos del control de constitucionalidad, este era un mecanismo para salvaguardar la supremacía de la Constitución. Y esto básicamente está pues, en varios artículos, en el 175 de la Constitución, en el 44, en el 204, en el 3, 114 y 115 de la ley de amparo, en la 9 de la ley del organismo judicial.
Y básicamente en Guatemala se tiene un sistema mixto. Esto quiere decir que combina el control concentrado que le corresponde a la Corte de Constitucionalidad y un control difuso que le corresponde a los tribunales del país. Y que habían dos vías, la vía directa, que básicamente era una acción o la demanda, la vía indirecta, que era por medio de excepciones o por la vía incidental, y que lo que contravenga la Constitución pues es inconstitucional, regulado en el 266 y 267 de la Constitución, y en la Ley de Amparo 116 y 117. Y por último, el control de convencionalidad, que básicamente menciona que es un mecanismo que deben de seguir todos los estados para que se garantice que al momento de aplicar la ley, se podría decir, no se contravengan o no se violenten lo que son los derechos humanos, y que pues el Estado debe de ajustarse prácticamente a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso. Muchas gracias, Marjorie y compañeros, muy buena explicación. La Convención Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ambos forman el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Hicieron su tarea. ¿Alguien más que quiera aportar antes de empezar a explicar? Les suplico, por favor. Leslie Gallardo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado, bien. ¿Tuvo la oportunidad de leer algo? Sí. Encontré que sobre el bloque de constitucionalidad nos dice que pues es el conjunto de normas y principios que no aparecen formalmente en el texto de la Constitución, pero poseen jerarquía constitucional y sirven de parámetro para el control de validez y de las leyes, que incluyen tratados internacionales de derechos humanos, jurisprudencia relevante y leyes orgánicas que lo llevan en algunos países. Esto quiere decir que es como un concepto que amplía la interpretación constitucional más allá de la Constitución documental o escrita. En el control de constitucionalidad, pues nos dice que es el mecanismo esencial para salvaguardar la supremacía de la Constitución, asegurando que las normas y los actos de autoridad inferiores no contravengan la Carta Magna. Este sistema es mixto y tiene un control concentrado y difuso. En el control de convencionalidad, nos dice que es un mecanismo de cumplimiento necesario para garantizar que el Estado no cometa violaciones a los derechos humanos al aplicarse las leyes locales. Es de protección a los derechos humanos y también fue desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene dos tipos de control, que es el control concentrado, que es ejercido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el control difuso, que está realizado por los jueces y autoridades locales en sus resoluciones. Ok, ¿alguien más? Sí, prácticamente es la misma definición que se encontró, ¿verdad, licenciado? Y pues el bloque es el conjunto de normas. El control sería el mecanismo jurídico y el control convencional es la obligación de todas las autoridades, especialmente de los jueces, ¿verdad? Perfecto. ¿Hay alguien más, Catherine? Sí, licenciado, gracias. También usted nos dejó de tarea que investigáramos cuál era la diferencia entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad. El control de constitucionalidad asegura la supremacía de la Constitución Nacional frente a las normas internas, mientras que el control de convencionalidad verifica la compatibilidad de esta, verificando las normas internas de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Fue un poco de lo que leí sobre la diferencia de estos. Bien, es importante, gracias compañeros, es importante que tengamos clara esta diferencia. Y pues lo que leyeron ahorita, que encontraron en los textos, les suplicaría que lo vuelvan a leer para que ustedes tengan claro específicamente sobre la base que está sentada Guatemala. Ya pues lo mencionaron ustedes ahorita,
con relación a qué es un sistema mixto, qué es un sistema difuso, pero tenemos que comprender y saber qué significa eso. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros vamos a pretender o lo que nosotros vamos a hacer es específicamente traducir esas definiciones que de una u otra manera ustedes leyeron. Fácil y sencillo, ¿no? Ya ustedes lo encontraron en las redes sociales, lo encontraron por inteligencia artificial y esa es la definición pura y per se. El código de trabajo es un código que data, a ver si lo conocen ustedes, ¿desde cuándo data el código de trabajo? Jóvenes, apúntenlo. ¿Desde cuándo data el código de trabajo? 1945. ¿Qué manda? 1945. ¿Seguros? 1961, Lick. 1961. Es importante que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque el código de trabajo en su momento, a pesar de que es un código que tiene muchas décadas, es un código muy bien estructurado. ¿Se recuerdan la pregunta que les hice si conocían el código laboral o procesal laboral? Y me dijeron no hay por de pronto, pero sí hay un código de trabajo. Conforme los años y conforme el tiempo, se va innovando y se ve la Constitución de 1945, la de 1935, la de 1985, las reformas en 1993 y se crea la Corte de Constitucionalidad. Está de moda ahorita porque es la elección. Es importante que ustedes como futuros abogados conozcan y lean cómo están integradas las altas cortes de nuestro país. Porque específicamente, antes de entrar a un control de constitucionalidad, tenemos que saber que es un bloque de constitucionalidad. El orden es bloque de constitucionalidad, control de constitucionalidad, que ahí nos quedábamos. ¿Quién hacía o quién regula ese bloque de constitucionalidad? Lo leyeron ustedes. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos como normas supremas. Es decir, de una u otra manera, lo que regula el Código de Trabajo. Por ejemplo, alguien que me dé el artículo 150 del Código de Trabajo, por favor. Yo se lo leo. Por favor, Eric, buenas noches. Diego. Buenas noches. La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años o, en su caso, para reducir total o parcialmente las rebajas de la jornada ordinaria diurna que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar a. que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de cooperar en la economía familiar por extrema pobreza de sus padres o de los que tienen a su cargo el cuidado de él. B, que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad compatibles con la salud física, mental y moral del menor. Y C, que en alguna forma se cumple con el requisito de la obligatoriedad de su educación. En cada una de las expresiones de las expresadas autorizaciones se debe consignar con claridad las condiciones de protección mínima en que deben trabajar los menores de edad. Perfecto. Está bien. Retrotraigámonos a 1961. No estaba la Guatemala que es, no habían los moles, no había la inteligencia artificial, no había TikTok, Instagram, Facebook, no había nada de eso. ¿Habían celulares? No. ¿Habían universidades privadas? No. Retrogradamos a esos aspectos. ¿Podía trabajar un niño adolescente menor de 14 años? Sí. ¿Alguien que me lea el convenio 138 de la OIT, por favor? Adelante, Marjorie. ¿En qué artículo? 1. Artículo 1. Todo miembro para el cual esté en vigor el presente convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajador a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. Ese es el mandamiento. Leamos el artículo 2.
pero permítame, mandamiento, todo Estado que forme parte implementará una política pública. Perfecto, ahí estamos bien. Artículo 2, por favor. Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá especificar en una declaración anexa a su ratificación la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio, a reserva de lo dispuesto en los artículos 4 a 8 del presente convenio. Ninguna persona menor de esa edad deberá ser admitida al empleo o trabajo en ocupación alguna. Gracias. Todo Estado deberá declarar, hacer un anexo, y ninguna persona deberá laborar menos. Leas el 3, leas el 4, el 3, por favor. Disculpe que la vaya leyendo de artículo en artículo. Inciso 3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo, en el párrafo 1 del presente artículo, no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o en caso 15 años. 4. No obstante, las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de los trabajadores interesados, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente una edad mínima de 14 años. ¿Qué es lo que pasa con esto? Todos los códigos de trabajo de la región regulan una edad de 14 años o menos, pero al fijar una edad mínima, una edad específica, no sé si van conmigo, al fijar una edad mínima, una edad específica, una edad en donde de una u otra manera las partes dicen, bueno, efectivamente nosotros, al ser miembros de la Organización Internacional del Trabajo, vamos específicamente a respetar específicamente estas condiciones. Si leemos el inciso 1, por favor, Marjorie, ese artículo 3 del convenio 138. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a 18 años. Norma general, todo trabajo es riesgoso para un menor de edad. No debe ser menor de 18 años. Entonces, ¿qué pasa con el 150? Van a decir ustedes, bueno, Ligia, entonces, ¿qué está pasando con el 150? Bien. Primero, bloque de constitucionalidad, ya lo leyeron ustedes. El código es de 1961. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Es el conjunto, es la totalidad, es la agrupación específica, ¿ya? Que alinea, agrupa, establece, ordena, organiza la constitución política de nuestro país con esos tratados internacionales en materia de derechos humanos como norma suprema. No quiere decir que sea superior a la Constitución. Simplemente es superior a una norma ordinaria. ¿El Código de Trabajo es una norma ordinaria o una norma constitucional? Ordinaria. ¿Quién la crea? ¿Quién la Norma crea? ordinaria. El Congreso. El Congreso. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que tener un bloque de constitucionalidad. Tenemos que partir de eso. Bueno, yo sé que el bloque de constitucionalidad es la agrupación de la Constitución política con esos tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos. ¿Qué forma específicamente o qué conforma el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dos puntos muy importantes. Ya tenemos un bloque de constitucionalidad. ¿Quién le va a dar cumplimiento efectivo a esa revisión o a ese bloque de constitucionalidad, jóvenes? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? La Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad. Ahorita estamos de moda va, pero no es de moda. Ahorita estamos en los procesos, tengo que hablar bien yo también. Ahorita estamos en los procesos
de elegir y de renovar la Corte de Constitucionalidad. Para la vida y para que sepan, ¿quiénes integran qué sectores integran la Corte de Constitucionalidad? ¿Jóvenes? ¿Quién elige? ¿Qué instituciones eligen a los representantes? La Universidad de San Carlos, el Ejecutivo, El Congreso. el ¿Más? colegio de abogados también. Ujú. ¿Quién más? El organismo judicial. Ok. ¿Por qué los eligen de esa manera? Con sus palabras. No hay contrapesos de Estado ¿Te manda? para tener los frenos y contrapesos de Estado. Sí. Para tener los pesos y contrapesos, en resumen. ¿Pero por qué? Lick, yo Porque en mi forma de pensar, yo creo que es para mantener el equilibrio, que tenga un consenso varios sectores del país para poder tener ese equilibrio. No solo un sector como podría ser el legislativo o el ejecutivo, sino en general que tenga ese equilibrio, porque es la corte pues donde se van a dar fallos a favor o en contra. Entonces tiene que tener ese equilibrio. Exactamente. ¿Alguien más? Yo creería que es también por la experiencia que cada uno tiene en cada organismo y que le puede aportar a la Corte de Constitucionalidad para que puedan ahí sí que entender y relacionar ver cada caso en específico. Por ahí va la cosa, Concepción. Les voy a resumir rápidamente. ¿Por qué se eligen por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Consejo Superior Universitario? La misma ley lo regula. Se va a elegir a un magistrado por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, preferible que sea catedrático, para que él conozca específicamente de la doctrina, de la materia, ya conozca específicamente, sea un catedrático, sea una persona que conoce todo el tema de la academia. Bien, ¿por qué lo vamos a elegir por parte de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala? ¿Quiénes elegimos ahí? Los abogados litigantes. Alguien que conozca de litigio. Alguien que sepa y que es una persona que ha estado ejerciendo la profesión como abogado. ¿Por qué? Porque va a conocer los resquemores y los procesos que se dan. ¿Por qué por parte del organismo legislativo? Porque en teoría es una persona que debe estar actualizada con todo el sistema normativo de Guatemala. Es una persona que debe de ser electa por el organismo legislativo y que diga, bueno, esta persona tiene experiencia en temas eminentemente legislativos, está a la vanguardia, sabe específicamente los tratados y los decretos que ratifica el Congreso. ¿Por qué? Específicamente por la Corte Suprema de Justicia. Fácil y sencillo. En teoría tendría que ser un juez, un magistrado, bueno, un magistrado que conoce, que ha impartido eminentemente justicia, que sabe la jurisprudencia, que sabe la doctrina, que sabe todo el procedimiento de los procedimientos que regulan la legislación nacional. ¿Y por qué por parte del organismo ejecutivo? Una persona que tenga la experiencia administrativa, que sepa específicamente que si van a hacer esos aspectos, no, porque en el aspecto administrativo es este tema, en el aspecto académico es este tema, en el aspecto legislativo es este tema, pero como abogado litigante yo veo otro tema. Alguien dijo, creo que fue Diego y que Josué y Concepción también, para mantener los pesos y contrapesos. Así es, pero es importante que ustedes conozcan el origen del por qué se eligen por esos sectores. Entonces, ese bloque de constitucionalidad específicamente se va a realizar a través de un control de constitucionalidad, que ya lo leyeron ustedes. ¿Y qué es el control de constitucionalidad? Adelante, José. Licenciado, aprovechando que ya tocó lo de la CC, ¿cuál sería su comentario del fallo que hubo ahorita en el CAM de los otros colegiados, los criminólogos, los politólogos que estaban eligiendo? ¿Cuál es su punto de vista en ese que ellos estaban también votando, pero el fallo que dieron? Con mucho gusto se lo puedo dar, tal vez 5 minutos antes de que finalice la clase, porque ese es un comentario eminentemente personal, ¿verdad? Porque como abogado aquí ya vemos
específicamente, porque ustedes ya considérense abogados, aquí habemos 120 abogados y ya vemos 120 criterios. Dígame, Marjorie, pero se lo voy a dar, no tenga pena. No sé si me escucha, licenciado. Sí. Sí. Es que hace un ratito mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos forman algo, un sistema. ¿Qué sistema era? Disculpe. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Ah, ya. Gracias. Adelante, Pablo. Buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Sí, bien, re bien. Sí. Fíjese que tengo una duda así rápido. Usted mencionó una ley que regulaba eso de quienes se postulan para los magistrados. Perdone la ignorancia. ¿Qué ley es? Disculpe. No, no es ignorancia, aquí estamos para aprender. Es la ley de amparo. Perfecto. ¿Alguien que me ayuda a decírsela al compañero? Ley de amparo y exhibición personal, ¿no? Exactamente. Perfecto. Gracias. Yo solo el artículo, disculpe. Léanse la ley. Del 260 y algo en adelante de la Constitución, pero leamos la ley porque esa nos va a servir. Gracias, Ley. Va, adelante, Mario. No, yo le iba a decir el artículo al compañero. No sé si se lo puedo decir. Leamos, dígalo pues, pero leámonos. Artículo 150, integración de la Corte de Constitucionalidad de la Ley de Amparo. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma: un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. Simultáneamente, con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente ante el Congreso de la República. Y aquí hay un llamado al 269 de la Constitución. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias, Marjorie. Te lo agradezco bastante. Sí, es parte de. Y Josué, para responderle a su pregunta, Mario le acaba de leer algo muy importante. Aquí estamos hablando en un tema evidentemente académico. Usted dice cuál es su comentario. Nosotros los abogados nos tenemos que ceñir específicamente por lo que la ley establece. Y la diferencia de los funcionarios públicos con los particulares, los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. Y nosotros podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. Pero si leemos específicamente, creo que fue el inciso E o D, ¿verdad, Marjorie? El que leyó sobre la Asamblea del Colegio de Abogados. Sí, yo creo que sí. Y regula específicamente un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. Cuando hablamos específicamente del Colegio de Abogados, ¿quiénes son los llamados a elegir a su representante? ¿Los abogados o los de ciencias afines? La literalidad, los abogados. Entonces, por una u otra razón, y respeto a alguien si tiene ciencias afines acá, yo estoy eminentemente en un tema académico, pero los de ciencias afines, por una u otra razón, no sé si no han tenido el apoyo para crear su propio colegio o regular un anexo, pero en temas de magistraturas, muchos dicen es que por costumbre es hecho así. La costumbre es fuente de derecho, hay que ver. El error no es fuente de derecho. Y ya me voy a meter un temas virales. Habían comentarios, es que por costumbre hemos votado. Sí, pero por costumbre no es eso. Entonces la gente aprovecha para, claro, muchos podrán estar difiriendo de lo que yo digo. No tengo la verdad absoluta. Pero si nos vamos a la literalidad, los abogados son los únicos que somos llamados a elegir a nuestro representante. Así como los contadores están llamados a elegir a su representante, los únicos que podemos elegir a nuestro representante en la Corte Constitucional somos los abogados colegiados activos. Nadie más. Luego, con mucho respeto, creo que es un tema académico, son personas maduras, pero si usted me preguntó, ese es mi comentario, porque es un tema eminentemente académico, pero es un tema también de interpretar la ley. Si por costumbre, por otra razón se ha hecho, creo que realmente es un tema de discrepancias. Lo que sí le puedo decir,
que por el momento coyuntural tal vez no era el momento para plantearlo, porque de ahí se está agarrando a las personas. Si nos vamos a la ley, a la ley como tal, solo los abogados. Que lo hubieran hecho antes o después, ya son otros tintes que lo hicieron en este momento. Pero si nos vamos a la ley, solo los abogados. ¿Ya? Gracias, Milik. Sí, yo soy afín a su comentario, porque sí vi varios comentarios y como me gusta estar comentando el tema para estar un poco actualizado, sí difería de que, como usted le decía, por costumbre y que por otros años anteriores, y sí tiene lógica en el sentido que usted dice que no era el momento por la coyuntura que está viendo el país en estos momentos de elecciones. Pero con lo que usted me aclaró, entonces sí estoy bien. Pero el que tienen su derecho, lo tienen, lo hubieran podido hacer el mismo. O sea, muchos van a criticar que porque hoy lo pudieron haber hecho ayer hoy, pero hoy tocó, hay que respetar. Es un tema eminentemente académico. Entonces, ese control de constitucionalidad, ¿quién lo va a hacer? La Corte de Constitucionalidad. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cuando existe antinomia, por ejemplo, el Código de Trabajo, ya lo vimos. No obstante que no regule el hundido properario, pero si tienen 10 días los trabajadores agricultores y 15 días todas las personas, si se presentan una inconstitucionalidad en caso concreto, aunque no exista control de convencionalidad, la Corte va a decir, no, momento. No, aquí tenemos que aplicar un control específico de constitucionalidad, porque existe una violación a esa norma. Pero ¿qué es lo que pasa? Y así nos fuimos por mucho tiempo. Y así nos fuimos por mucho tiempo estableciendo el control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera sabíamos que teníamos a la Corte, pero los nombramientos eminentemente son unos nombramientos, y lo digo pues porque es la manera en que de una u otra manera se han elegido y pueden ellos venir y establecer y apartarse de su propia doctrina. El mismo artículo 43 de la Ley de Protección Personal lo establece. Pero al momento Guatemala de ser parte del sistema interamericano de los derechos humanos, ya hay algo que, y ahí sí yo creo que lo leyeron, nace el control de convencionalidad. ¿Qué es ese control de convencionalidad? Bueno, el control de convencionalidad nace específicamente en una sentencia contenciosa en el año 2006, en el caso Arellano versus Chile. Los voy a poner a leer. Lean el caso Arellano versus Chile. Y para no ir tan lejos, porque lean el párrafo 124. El control de convencionalidad es ese control, ese análisis, ese estudio que no solo se va a enfocar en la Constitución ni en las leyes ordinarias, va más allá de la Constitución y de las leyes ordinarias. Y ahí es donde existen los comentarios que dicen, pero es que están invadiendo específicamente la soberanía nacional. No, no la están invadiendo. Al ser Guatemala parte del sistema interamericano, Guatemala dice, sí, está bien, yo voy a darle cumplimiento al control de convencionalidad. Y ese control de convencionalidad tiene dos funciones esenciales, ya la leyeron, de oficio y difuso. De oficio, ¿qué significa? Que el propio juez, magistrado de sala de apelaciones, de Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, funcionarios judiciales tienen la obligación de implementarlo si existe una violación a la ley. Si existe específicamente, tenemos varios acuerdos internacionales específicos. Si ustedes se van a la ley, si se van a los convenios internacionales, tenemos específicamente la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Sociales y Políticos, el Protocolo de San Salvador, el protocolo facultativo de los pasos de servicios sociales y políticos. Tenemos todo eso. Entonces, el control de convencionalidad va más allá específicamente de un puro control de constitucionalidad enfocado en normas internas. Bueno, la ley regula que todos tenemos derecho a una estabilidad laboral y si de una u otra manera nos despiden, tenemos derecho a una indemnización o a la readmisión. Entonces, ese control de convencionalidad es lo que viene a ser específicamente el match dentro de nuestro orden jurídico guatemalteco.
Y esto sí se los puedo decir porque esto es parte de lo que yo he trabajado en algunas tesis doctrinarias o unas tesis que he trabajado en maestrías y doctorados. Eso es algo que se ha profundizado, el control de convencionalidad, porque no estaba muy explotado en Guatemala. Entonces, para ya dejarlos descansar, les voy a dejar una tarea. Aplicamos en persona el día miércoles. Lean, por favor, la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano versus Chile, el año 2006. Específicamente la sentencia del 26 de septiembre del año 2006, en donde nace el control de convencionalidad. Anteriormente, este juez Sergio García Ramírez, que fue un ministro supremo, una Corte Suprema de Justicia de México, lo mencionó en el caso Mirna y Tibi. Entreténganse ahí. Pero hoy vamos a abordar específicamente el control de convencionalidad, el bloque de constitucionalidad y el control de constitucionalidad. Con esto creo yo que tenemos claro la diferencia entre las tres. ¿Es correcto? Sí, licenciado. Bien. Como les dije que íbamos a hablar 50 minutos, les agradezco mucho su participación porque han aportado. El día miércoles, Dios mediante, yo les pregunto rasgos y ya si seguimos con el repaso, ¿les parece? Está bien. Bueno, gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado, Gracias. licenciado, disculpe, bloque de constitucionalidad, control de constitucionalidad, ¿y cuál fue el último? Disculpe. Y control de convencionalidad. Ah, muy amable, gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.